compartir algo que el Señor me ha venido hablando y está en el libro de Mateo, en el capítulo número 14. Y a veces Dios quiere llevarnos a otro nivel, Dios quiere llevarnos a una dimensión mayor, Dios quiere que crucemos a otra orilla. Y ese de pronto es la historia de muchos de los que estamos aquí. Dios quiere llevarnos a otro nivel, Dios quiere llevarnos a otra dimensión, Dios quiere que crucemos a otro lado. Y qué bueno que a través de la palabra, a través de las historias de la Biblia podamos ver algunos consejos que nos da la palabra del Señor. Y lo que yo quiero leerles está en el capítulo número 16, versículo número 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, dice la Biblia. Es un fantasma, dijeron, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe. Diga que está a su lado: tú eres un hombre o una mujer de fe. No le va a decir de poca fe, dígale: es de fe. Hombre de poca fe. Dígale que es de fe por la fe, ¿no? O sea, de pronto no es de fe, pero por la fe le vamos a decir que es de la fe. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret, dice la palabra del Señor. Una historia muy conocida para todos nosotros. La hemos escuchado en las prédicas, la hemos escuchado en la escuela dominical, quizás la hemos estudiado, los que están aquí internados la han estudiado, quizás en los evangelios sinópticos la hemos leído muchas veces, pero podemos mirar tres momentos de esta historia, ¿no? Tres momentos donde Jesús hace algo maravilloso, tres momentos donde Jesús hace algo extraordinario. Y dice el versículo número 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía la multitud. Y pensaba en esto de esta palabra hizo, ¿no? Hizo, ¿no? Es como una obligación, es como que los empujó a que fueran al otro lado. Y podríamos pensar, leyendo la historia, leyendo la palabra del Señor, que Jesús los obliga a cruzar hacia la otra orilla por tres razones. Primera razón, porque el Evangelio de Juan dice que después de la multiplicación de los panes y de los peces, la multitud quería hacer rey a Jesús y ese no era el propósito de Jesús en esta tierra. Segundo, Jesús quería hacer un duelo por la muerte de Juan el Bautista, que era su primo, quizás. Pero lo tercero que yo pensaba es que Jesús hizo que subieran a la barca y cruzaran para el otro lado porque quería ver lo que había en ellos, quería ver de qué estaban hechos, quería como probarlos en algo especial. Y es lo mismo que quizás sucede en cada una de nuestras vidas. Jesús está diciéndonos y nos empuja para que nosotros seamos probados, para que nosotros subamos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión y podamos conocer al Señor en una faceta diferente, no en la faceta de la seguridad, sino en esas facetas de la inseguridad de la vida, donde solo dependemos del Señor. Sabes, a veces tenemos una vida muy segura, pero nuestra seguridad no es de un hombre, nuestra seguridad no es de una organización o de un salario, nuestra seguridad debe venir del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos están conmigo?
Algunos están muy seguros por el dinero que tienen en el banco, pero eso no es una completa seguridad. Nuestra vida está escondida en las manos del Señor. Y pensaba en esta obligación, como en esta palabra hizo, que dice la Biblia que Jesús los empujó para que cruzaran al otro lado, y a veces me pongo a pensar, hay momentos en la vida donde me he sentido obligado a cruzar hacia la otra orilla, me he sentido obligado con esa palabra que viene de parte del Señor, a caminar de pronto en un camino donde no parece tan seguro, pero sé que el Señor me ha dado una palabra y que el Señor me está diciendo que vaya a la otra orilla. Que es como Abraham, que Abraham recibe la palabra del Señor y quizás no tenía todo asegurado, pero solamente se aferró a esa palabra, y es lo mismo que cada uno de nosotros debemos hacer, aferrarnos a esa palabra que el Señor nos ha dicho en algún momento de la vida y seguir confiando y caminando en esa palabra, porque es la palabra que el Señor ha lanzado a nuestras vidas y a nuestros corazones, y esa palabra nos va a sostener. Diga, esa palabra me va a sostener. Aún en los momentos difíciles esa palabra nos va a sostener. Pero algo que pensaba en esto que dice hizo es en la decisión que tenían que tomar los discípulos, porque el Señor también respeta nuestras libres decisiones, ¿no? Era decisión de ellos entrar en la barca y cruzar a la otra orilla. Era una decisión de ellos. El Señor nos da la palabra, mire, el Señor nos da la palabra, pero es nuestra decisión caminar por esa palabra que el Señor nos ha dado. Dios te dio una palabra, ¿y será que has tomado la decisión correcta de caminar por esa palabra? Nuestras decisiones, hay decisiones grandes y hay decisiones pequeñas en la vida. La vida está llena de decisiones. Esta mañana decidiste levantarte, ¿no? Esta mañana, bueno, algunos decidieron lavarse los dientes, algunos no. Esta mañana algunos decidieron bañarse. De pronto el que está a tu lado no tomó una buena decisión esta mañana. Algunos decidieron bañarse esta mañana. Tomamos decisiones todos los momentos de la vida. Por supuesto que hay decisiones pequeñas e insignificantes, pero hay decisiones trascendentales en la vida. ¿Cuál es la decisión más importante de una persona en esta tierra? ¿Usted qué piensa? Recibir a Cristo en nuestro corazón es quizás la decisión más importante que deberíamos tomar. La segunda decisión más importante de la vida, ¿cuál es? Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es la segunda decisión más importante de la vida? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la segunda decisión más importante de la vida? Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál es la segunda decisión más importante de la vida? Bueno, algunos ya han tomado esa decisión, pero algunos están en camino de tomar esa decisión en la vida, ¿no? Y quizás, bueno, aquí en el instituto, bueno, conoces a esa persona. La segunda decisión más importante de la vida es con quién me voy a casar, con quién voy a pasar el resto de mi vida, hasta que la muerte nos separe. No es hasta que el dinero se acabe, no es hasta que el amor se acabe. Y como leí en un libro, ¿no? O sea, en este tiempo que el divorcio está muy afianzado, y aún el medio cristiano, leía en un libro de un escritor muy reconocido que él iba caminando por una calle en Estados Unidos y encontró un letrero que decía en un almacén: se alquilan anillos para matrimonio. ¡Wow! ¿Cómo así que se alquilan anillos para matrimonio? Y entró a averiguar y resulta que sí se alquilaban por un mes, por 2 meses, creo que la cantidad máxima era por 1 año. Pero eso muestra que el matrimonio es algo desechable. Algunos lo consideran desechable, pero nosotros creemos que la segunda decisión más importante en nuestra vida es con quién nos vamos a casar, con quién vamos a compartir esos tiempos hasta que la muerte nos separe. Y quizás algunos ya han tomado esa decisión. ¿Quiénes han tomado esa decisión? Bueno, algunos ya la han tomado, pero la mayoría no la han tomado, ¿no? La mayoría todavía están en pos de esa decisión importante. Decisiones que tendría que decidir cambiar en este trimestre que he venido a estudiar. ¿Qué tengo que decidir cambiar en esta semana de Open House? ¿Cuál es esa decisión que debo tomar?
Debo tomar una decisión en mi carácter, en mi corazón, dejar una persona, cortar con una relación, dejar algo que me está atando, dejar algo que me está quizás deteniendo en el proceso de Dios para mi vida. Que esta sea una semana de decisiones trascendentales, decisiones importantes. ¿Qué decisión vas a tomar por tu vida? ¿Qué decisión vas a tomar por tu familia? ¿Qué decisión vas a tomar por el ministerio? Y quizás las puedes anotar para esta semana. ¿Qué decisiones tengo que tomar importantes durante esta semana del Open House? ¿Qué decisiones voy a tomar? Porque esas decisiones van a marcar mi futuro. Esas decisiones me van a llevar a subirme a la barca y cruzar hacia la otra orilla. Todos en este lugar tenemos que tomar decisiones. Diga, decisiones. ¿Qué decisiones vas a tomar en estos días? Qué importantes son las decisiones para nuestras vidas. Algunos se ponen de pronto, por decir un ejemplo, algunos tienen un genio un poco, son personas difíciles, ¿no? En la vida cristiana hay personas difíciles, ¿no? ¿Cuántos conocen cristianos difíciles? Allá atrás levantaron bien la mano, sí. Y algunos señalan el que está al lado. ¿Cuántos conocen cristianos difíciles, no? Escuchaba en una prédica que un pastor le puso el título a su prédica, ¿Cómo amar a los insoportables? Pero en la iglesia, en el instituto, en la vida evangélica, no hay gente insoportable. Todos somos ángeles, ¿no? ¿Conoces gente insoportable? De pronto el que tienes a tu lado, pero esta noche le vas a decir, te amo en el amor de Cristo Jesús. Así como eres. Decisión de cambiar eso en nuestra vida. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Será que tengo un carácter muy fuerte? En Colombia se dice, se le vuela la piedra, ¿no? Algunas personas que se le vuelan la piedra muy fácilmente. Pero usted va a ser el hombre o la mujer más manso de la tierra en este tiempo. Una persona mansa, una persona humilde en este tiempo. Que Dios renueve, que Dios transforme, que sea una semana de decisiones, que sea un trimestre de tomar decisiones. De pronto tienes que decidir apagar la computadora, de pronto tienes que decidir dejar por un tiempo tu celular, de pronto tienes que decidir algunas cosas en la vida y concentrarte totalmente en el Señor. Decisiones importantes, decisiones que van a marcar tu futuro y que te van a llevar a una dimensión mayor. ¿Cuántos vamos a tomar decisiones? Quizás algunos ya están pensando en qué decisiones tienes que tomar en tu área sentimental, en tu área moral, en tu área, familiar, en el área ministerial, en el área económica, ser un buen administrador del dinero, ¿no? Algunos que son un completo desastre administrando el dinero. Son tremendos predicadores, pero administrando la plata no saben ni en qué se gastan la plata, ¿no? Decisión de cambiar en las diferentes áreas de la vida. ¿Y qué tal si lo puedes anotar para esta semana y puedas orar por eso y puedas creer que Dios te ayuda para ir a otra dimensión y a otra orilla? Y lo primero fue que el momento cuando Jesús estaba en la orilla, el primer momento Jesús hizo que se subieran en la barca y Jesús estaba ahí con ellos. Y ellos se subieron en la barca y dice, después de despedir a la multitud, Jesús se fue a orar y ellos siguieron en la barca, ¿no? Siguieron adelante. Tomamos la decisión de caminar conforme al mandamiento del Señor. Pero en el camino sabemos que hay obstáculos, en el camino sabemos que hay situaciones que no hemos planeado, ¿no? Porque las situaciones difíciles de la vida no nos avisan. ¿Será que alguno en este lugar nunca ha vivido una situación difícil en la vida? ¿Nunca ha vivido nada difícil? ¿Ah? Todos hemos vivido situaciones difíciles en la vida. Si alguno levanta su mano, le preguntaría cuál es su fórmula para no vivir situaciones difíciles en la vida. Pero a veces viene el mar y se levanta, como en la historia, que se levantaron grandes olas, que el viento era contrario y la vida en algunos momentos, en algunos tramos, no es fácil.
Porque a veces algunos cuando se convirtieron al Señor les prometieron que nunca iban a pasar situaciones difíciles, pero esa persona que le dijo eso le estaba mintiendo. Somos cristianos y pasamos por momentos duros en la vida. La cuestión es que el Señor está a nuestro lado y nos va a ayudar en esos momentos difíciles de la vida. Hay gente que toma decisiones y de pronto no conforme al Señor al pasar estos momentos difíciles. Pero nosotros vamos a permanecer con el Señor. Y dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y vinieron estos vientos, y quizás hoy has venido esta semana a este lugar en un viento contrario. Quizás has venido en un momento difícil de la vida. Quizás has venido en un momento que no sabes qué hacer. Bueno, te digo, has venido al tiempo indicado, porque Dios te ha traído a este lugar para hacer algo en medio de la crisis que estás viviendo. En medio de la crisis, todos vivimos momentos de crisis familiares, emocionales, del ministerio, en todas las áreas, en todos los niveles de la vida. Vivimos momentos de crisis y momentos de adversidad, pero confiemos en el Señor y mantengámonos firmes en Él. Cuando comenzó el año pasé por un momento difícil. Mi mamá estaba enferma. Durante todo el año pasado estuve enferma en tratamiento y al comenzar este año falleció. Oramos, llevamos a pastores a su casa, confiamos en el Señor, ella era creyente, pero no sucedió nada. Se fue, partió con el Señor y fue un momento difícil de la vida, momentos que no organizamos. Yo vivo acá en Argentina, ella vivía en Colombia, soy hijo único, tenía que estar pendiente de ella, llamándola, mandándole dinero, están pendientes de su tratamiento. Fue un momento difícil, duro de la vida y bueno, sé que el Señor me ayudó en ese momento duro de adversidad. El Señor lo sentía a mi lado, la gente a través de las personas que venían, que me daban una palabra, que estaban conmigo, sentí que el Señor estaba a mi lado y ese es Dios, ¿no? Y así Dios va a estar contigo en esos momentos que estás pasando, familiares de pronto, que estás viviendo en la casa, en la familia. Dios te va a ayudar para que puedas seguir adelante. Dios nos ayuda en medio de la dificultad. A veces pensamos que Dios lo va a hacer de una forma, pero Dios ingenia otras maneras de ayudarnos y a veces nos sentimos como que el viento nos es contrario, como que estamos cruzando olas gigantes en la vida, pero tranquilo. Dígale al que está a su lado, tranquilo, tranquila. Confía en el Señor. No deje que el temor entre a su corazón. No deje que el temor se apodere de su vida. Quizás el temor pueda venir, pero no deje que el temor haga parte de su vida, que tome el control de su vida. ¿Sabes? Cuando tenemos temor, se divide nuestro enfoque. Cuando tenemos temor, no podemos ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando tenemos ansiedad, no podemos ver claramente lo que está haciendo el Señor. Fíjese que el Señor venía caminando sobre el agua y ellos pensaron que no era el Señor. Ellos confundieron al Señor ¿con un qué? Con un fantasma. Y se asustaron, se atemorizaron, pensaron que era un fantasma. Imagínense, no había ninguna mujer en la barca. Todos estos hombres grandes, fuertes, quizás hombres de pesca, hombres fornidos, de pronto imagínense llorando así, llorando y gritando, no sé, estos hombres, quizás algunos de nosotros en medio de esa barca quizás nos hubiéramos puesto igual y ellos se pusieron a gritar, a llorar, a pedir ayuda, a pedir socorro, a llamar al 911, no sé, se pusieron atemorizados, temerosos, ¿no? Confundieron al Señor. Y lo que quiero decirle y es que cuando estamos en la crisis, tenemos temor, dejamos que el temor se apodere de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Sabes? No vemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No vemos claramente lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Y por eso es necesario que dejemos el miedo, que dejemos el temor a un lado. Más gente ha muerto por la ansiedad y por el temor que en las guerras. Más gente ha muerto en la historia y en esta tierra por la ansiedad. Pero el apóstol Pablo
Pablo dice que no estemos ansiosos, sino que presentemos nuestras peticiones delante del Señor. No lleves una vida de ansiedad, no vives una vida de temor. Quizás puede venir el suceso, quizás puede venir la crisis y sientas miedo en ese momento, pero no que el miedo haga parte completamente de tu vida. Es tiempo de que desechemos el miedo y que podamos creer en el Señor, creer lo que Dios puede hacer. Y ahí está la palabra del Señor, está la historia que nos dice que Pedro se lanzó en el agua y empezó a caminar y caminó los primeros pasos, pero dice la Biblia que cuando sintió el viento, sintió el temor que vino a su vida y empezó a hundirse. Y saben, no dejes que esos vientos empiecen a sentirse en tu vida, más bien mantente enfocado en lo que Dios tiene para ti, mantente con la visión correcta en el Señor, y que esta sea una semana, no importa cómo hayas venido, no importa que tengas temor en este tiempo, que esta sea una semana para los que han venido al Open House, una semana de dejar sus miedos, una semana de dejar sus temores a un lado, de dejar que el Espíritu Santo trabaje en el corazón, dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro interior. No es un médico, es el Espíritu Santo que quiere sacar todos esos miedos y todos esos temores de nuestro corazón. Porque ¿qué puede pasar con un miedo? El temor puede estar ahí por mucho tiempo y podemos hacer algunas cosas. Primero, podemos pasar por el lado y para evitar el temor. Podemos también decir, nos olvidamos del temor, pero el temor sigue ahí, el miedo sigue ahí enterrado. Pasan los años, pasan muchos años y sigue ahí enterrado. Pero este es el tiempo de que enfrentemos nuestros miedos, este es el tiempo de que enfrentemos nuestros temores y que tengamos la victoria en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Voy a enfrentarlos, enfréntelos en este tiempo, enfréntelos en esta semana. Hágale frente a ese gigante. Quizás dice, es muy grande, no lo puedo derrotar, pero que seas como David en este tiempo, que tires la piedra y se la metas entre los ojos a ese gigante y después le cortes la cabeza al gigante y el Señor te dé la victoria. Amén, que el Señor te dé la victoria en ese gigante. Quizás dices, es una montaña muy grande, pero la vas a subir con la ayuda del Señor. Estás ahí quizás en alta mar y estás ahí en la mitad del mar, y a veces en alta mar las cosas se ponen difíciles cuando viene la tormenta. Me acuerdo hace años atrás, acostumbrábamos todos los fines de semana con mi tío a salir en el velero, a salir a una isla que quedaba cerca de nuestra ciudad. Y un día se armó una tremenda tempestad y usted no se imagina esas olas tan grandes, esas olas tan fuertes, tan poderosas, que el barco a veces se quería como partir. Y bueno, y gracias al Señor llegamos al puerto seguro. Y así es la vida, pasamos por esas olas bien altas y parece que la barca se va a romper, pero te digo, tu barca no se va a romper. El barco no se va a romper, vas a llegar hasta la otra orilla, vas a llegar hasta el final con la ayuda del Señor, vas a llegar hasta el final en el llamado que Dios te ha hecho en el ministerio. Algunos han querido tirar la toalla, pero no vas a tirar la toalla, vas a pelear la vida, vas a pelear el ministerio hasta el final. Vas a ser como en esas películas de Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Rocky está casi acabado, destruido, es el 12º asalto, y yo no sé de dónde, pero este hombre en todas las películas saca un golpe de derecha y derriba a su oponente. Y quizás te sientas así, que ya estás como acabado, voy a tirar la toalla, pero no. El último golpe, el último round vas a darlo con el Señor. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las fuerzas para pelear la batalla. Dios te va a dar las fuerzas, diga, Dios me va a dar las fuerzas, Dios te las va a dar. Y vas a llegar hasta el final. Entonces, Jesús estuvo en el primer momento en la orilla. Jesús estuvo en el segundo momento en alta mar, en medio del mar, en medio de las olas. Ahí estuvo Jesús. Y lo que quiero decirte en esta noche es que en ese primer momento de la vida, de las decisiones, de cuando viene la palabra, Jesús está allí. Jesús está allí cuando viene la crisis, cuando tenés que llorar,
cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, Jesús está ahí a nuestro lado. Jesús toma nuestra mano. De pronto no lo sentimos, no lo vemos, pero el Señor está ahí con nosotros todo el tiempo. Está ahí cuidándonos, está ahí guardándonos, está ahí en el medio de ese nudo. No, es como Jesús está en la introducción, Jesús está en el nudo de nuestra vida. Pero Jesús está también en los desenlaces de nuestra vida, y dice la palabra del Señor que no solamente Él estaba en medio de las olas, sino que dice la Biblia que Él entró a la barca con sus discípulos, y cuando entró en la barca dice que hubo una paz completa. Dice la Biblia que se fueron las olas, se fueron los vientos, y esa es la tranquilidad que nos da el Señor. Dice la Biblia en el versículo 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice el 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y va a haber un momento en la vida, te estoy hablando a ti en esta noche, va a haber un momento en la vida donde te vas a rendir al Señor y lo vas a tener que adorar por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él va a hacer en tu familia, por lo que Él va a hacer en tu casa, por lo que va a hacer en el ministerio. No sé lo que estés pasando, pero va a llegar ese momento donde tienes que rendirte, donde tienes que arrodillarte delante del Señor y adorarlo a Él. Porque Él es quien hace todas las cosas buenas, porque Él hace todo, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Y dice: verdaderamente tú eres el Hijo del Señor. Dice, cuando subieron a la barca se calmó el viento. En el original dice que el viento se fatigó por su creador. Interesante, ¿no? En el original dice que el viento se cansó y se fatigó ante la presencia de su creador. El creador de todas las cosas, el Señor, en ese versículo, que es el versículo número 32. Increíble lo que el Señor puede hacer en medio de nuestra vida. El Señor está en medio del mar, se monta en nuestra barca y hay completa paz. Yo quiero decirte que esta va a ser una semana donde va a haber completa paz en tu vida. Porque algunos vinieron esta semana de pronto, bueno, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, al final te decidiste a venir, tomaste el colectivo y te decidiste a venir y aquí estás y sabes, el Señor va a hacer algo en esta semana. Y al final de esta semana tendrás que caer de rodillas y decirle: solamente tú lo has podido hacer. De pronto recibirás una llamada con una respuesta. De pronto Dios te habla en este tiempo. Una persona te da una palabra. Sientes esa fuerza para seguir adelante, pero es el Señor respondiendo. Y yo quiero decirte que tenemos un Dios que responde, que no está callado. Tenemos un Dios que no está mudo, no. Tenemos un Dios que responde. Tienes un Dios que responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Tenemos un Dios que está vivo, que no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Y a ese Dios le creemos y a ese Dios le adoramos en este tiempo. Si tú lo crees, ¿qué tal si le das un aplauso al Señor y dices: yo lo creo? Créalo. Créalo. Y al final te rendirás y lo adorarás a Él. Y dirás: solamente tú lo has podido hacer. Solamente tú, Señor, lo pudiste hacer en nuestra vida. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor, por la respuesta. Te adoro, Señor, por el milagro que has hecho en medio de mi vida. Te doy gracias, Señor, por la palabra. ¿Sabes? Al tener una bebé después de 12 años y después de pasar todo lo que pasamos, porque, bueno, de pronto algunos saben, pero otros no saben que durante algún tiempo estuvimos intentando tener bebé, pero perdimos 2 bebés anteriormente a esta. Y venir a este lugar y recibir una palabra del Señor y después hacer todo un tratamiento médico aquí en Argentina y que los médicos no encuentren nada en nosotros. El médico solamente nos dijo: bueno, yo no sé por qué pasó lo que pasó, pero yo no encuentro nada. Y ustedes están sanos, intenten otra vez. Y eso fue de una, ¿no? O sea, eso fue, hicimos la tarea, al mismo que el médico nos dijo, hicimos la tarea y eso fue enseguida. Y esta bebé
había cierto temor, porque, habíamos tenido 2 pérdidas anteriormente, pero había cierto temor en nuestro corazón. Pero a medida que fueron pasando los meses, a medida que fueron pasando los días, fuimos viendo la respuesta del Señor y cómo la bebé iba creciendo, y en cada ecografía, en cada ida al médico, el médico decía, no, su bebé está bien, está creciendo. Al final hubo un poco de complicación con mi esposa y nació antes de tiempo, pero el médico que la ve dice, tiene 36 semanas, habría que ponerla en una incubadora. Pero yo la veo bien, ¿no? Entonces, yo la tendría que poner en la incubadora. Y solamente demoró 1 hora en la incubadora. Después ya estuvo ahí con la mamá alimentándose, estuvo todo el tiempo hasta el día de hoy con nosotros, que ya está aquí en el instituto. Pero lo que quiero decirle es que mientras estaba yo solo en la habitación con la nena, mientras traían a mi esposa, estaba con esa, es como una cosita así pequeña. Estaba con esa bebé y le daba gracias al Señor porque la podía tener en mis brazos. Le daba gracias al Señor por la respuesta de Dios. Le daba gracias al Señor porque hay un Dios real y un Dios que hace milagros y un Dios que hace maravillas. Le daba gracias al Señor porque no fue en vano que dejamos nuestra tierra y vinimos a esta otra tierra. Vinimos a otro país, con otro tipo de gente. Vinimos solos a este país y vinimos por un tiempo que nosotros pensábamos que era nuestro tiempo, pero Dios tenía designado otro tiempo. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y le daba gracias al Señor y consagraba nuestra hija para el Señor, nuestra hija para el ministerio, para que le sirva al Señor todos los días de su vida, para que le sirva al Señor a Él con todas sus fuerzas, y que sea una niña de Dios. Y vi en ese momento que estaba ahí en la habitación esa respuesta, y solamente me quedó, no fuimos nosotros, Señor, fuiste tú. Y por eso yo te adoro, y por eso yo te sirvo, y por eso yo voy a creer en ti todos los días de mi vida. Y así como yo lo viví, ¿sabes? Dios lo quiere hacer en tu vida, Dios lo quiere hacer en tu familia, Dios lo quiere hacer en cualquier situación que estés experimentando, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios maravilloso, y va a llegar el momento, escúchalo, va a llegar ese momento donde tú veas la respuesta. Nadie te lo va a contar. Tú mismo lo vas a tener entre tus brazos, vas a ver la respuesta literal del Señor con tus propios ojos, y en ese momento vas a levantar tus manos y vas a empezar a adorar al Señor. Y creemos que ese tiempo viene para cada uno de nosotros. Y Jesús estuvo en la orilla, Jesús estuvo en el medio del mar, Jesús estuvo en la barca, y asimismo Jesús está en todos los tiempos de nuestra vida con nosotros, en todos los momentos de la vida. Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros para esta semana de Open House. Jesús está a nuestro lado, y vamos a avanzar con Él, y vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y a los de Open que han venido, que el corazón esté abierto para recibir todo lo que ese Dios maravilloso tiene pensado hacer en tu vida y en tu familia. ¿Qué tal si te colocas de pie y oramos al Señor?